Y en esta mañana quiero compartir la palabra de Dios. Recuerdan que en el año 2021 la palabra que el Señor nos había traído hablaba acerca de rama fructífera. Y muchos hemos experimentado lo último que hicimos, entre otras cosas grandes y poderosas que hemos podido ver con nuestros propios ojos de parte de Dios, fue la gran multiplicación y el crecimiento de la iglesia en Chajarí. Ellos abrazaron esta palabra profética y comenzaron a ser multiplicados, a crecer. Cada uno de nosotros, cuando recibimos una palabra profética de parte de Dios, necesitamos abrazar esa palabra, tomarla, albergarla en nuestro corazón y trabajar en pos de ella para que esa palabra pueda llegar a su cumplimiento. Y hemos visto en el año 2021, un año que fue nuevamente atravesado, ¿no es cierto?, por la pandemia y por tantas situaciones económicas, sociales que nosotros hemos venido viviendo en estos tiempos y que además está decir que la hemos hablado muchas veces, incluso desde el púlpito. Sin embargo, en todo este año y a pesar de las noticias y de las circunstancias, la iglesia no paró de hacer cosas, de hacer obra de bien, de hacer acción comunitaria. La iglesia no paró de construir, la iglesia no paró de predicar la palabra, no dejamos de congregarnos. A veces desde nuestras casas, en otras ocasiones y cuando así Dios lo dispuso y lo permitió desde los templos, pero la realidad es que tantas personas que estudiaron, terminaron el secundario, comenzaron carreras y recibieron nuevos trabajos y bueno, no me alcanzaría para enumerar la cantidad de cosas que Dios ha hecho cuando nosotros tomamos y abrazamos la palabra de Dios. Pero en este año que quiero compartir acerca de la palabra de Dios, eran muchas cosas que el Señor me traía, pero por sobre todo los puntos en los que voy a reflexionar, para que cada uno de nosotros, y cuántos están preparados para recibirlos y abrazar la palabra y trabajar en pos de ella. Porque si nosotros simplemente la escuchamos, somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios, entonces no produce el fruto que estamos esperando. Entonces, lo primero que quiero contarte es que el año 2022 va a ser el año de la proclamación de la buena voluntad de Dios. Año de reconstrucción y de restauración para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos ya un fuerte aplauso al Señor, aunque todavía no hemos escuchado la palabra, porque el Señor hablará a nuestros corazones en esta tarde con poder. Así que en esta mañana, ya estoy por el culto de la tarde. ¿Saben, hermanos? Vamos a escuchar con atención para recibir la palabra y ponerla en obra en este tiempo que viene. Porque Dios no se detiene y siempre tiene planeado hacer cosas grandes con su pueblo, hacer cosas maravillosas para aquellos que creen en su nombre y que abrazan sus promesas. Dice Hechos capítulo 11, del 19 al 26. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor comenzó sin embargo, dice, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes para que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe.
y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí en la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Saben, aquí la palabra de Dios nos cuenta que luego de la muerte de Esteban hubo una gran persecución sobre la iglesia y la iglesia sobre los creyentes, y los creyentes comenzaron a dispersarse por los distintos lugares, por las distintas ciudades, por los distintos lugares, y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Saben, hubo muerte y hubo persecución en ese tiempo. Pero cuando cuando hay tiempos de prueba que atravesamos, nunca es para que disminuyamos, sino para que aumentemos y seamos levantados en el poder de Dios. Y saben, queridos hermanos, en estos tiempos que atravesamos, también hubo muerte, porque la pandemia trajo muerte y también hubo persecución. Aún desde los distintos lugares, desde la política, sobre la iglesia, los pastores sabemos muy bien la lucha que hemos tenido que atravesar para poder volver en ciertos momentos a la presencialidad. Cómo hemos luchado para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios y que el propósito de Dios no se detenga. La persecución y la opresión social, el espíritu, los distintos espíritus y potestades que se desataron sobre el mundo entero en este tiempo generan opresión. Pero saben, queridos hermanos, en este tiempo, como en aquel que hubo muerte y también persecución, Dios nos llama a levantarnos en el nombre de Jesús para llevar adelante su palabra, para comenzar a predicar, para que nosotros comencemos a abrir nuestra boca para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, del favor de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, que no tiene que ver con vengarse de nuestros enemigos, sino con someter a los enemigos del Señor bajo sus pies. Miren, en Jeremías 15:19, por eso quiero decirte que este es el año de proclamar la buena voluntad de Dios. Porque toda la iglesia tiene que salir y dispersarse y comenzar a caminar a las calles, a recorrer, a tomar los lugares. Jeremías 15:19 dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. En otra versión dice: serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Lo primero que dice este pasaje: entonces dijo el Señor, y es lo que nos dice el Señor hoy a nosotros: si vuelves, yo te restauraré. Si te vuelves al Señor, si te vuelcas de todo corazón al Señor, yo te restauraré. A pesar de los tiempos difíciles que hayas pasado o aún que estés atravesando, si te vuelves de todo corazón al Señor, yo te restauraré. Dice, estarás en mi presencia, es decir, no un momento, no un toque del Espíritu, sino andarás, vivirás, caminarás en mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, si comenzás a entresacar lo que es bueno de lo malo, lo que verdaderamente edifica tu vida, lo que verdaderamente aprovecha, lo que es eterno, lo que es no perecedero, lo que trasciende, todo eso es lo que viene del cielo, todo eso es lo que necesitamos vivir vos y yo como hijos de Dios. Y si empezás a separar lo precioso, lo que realmente vale la pena y lo que tiene valor de lo vil, que es lo que no aprovecha, de aquellas trampas del enemigo con las cuales muchas veces quiere enredar nuestra mente, haciéndonos enganchar muchas veces en las cosas que escuchamos, que leemos, que vemos en las redes sociales, en los tiempos que perdemos.
Y saben ustedes que nosotros como pastores siempre los estamos alentando a que tengan buenos trabajos, a que estudiemos, nosotros lo hacemos, a que pensemos, a que recibamos sabiduría en lo espiritual de parte de Dios. Pero una sola cosa es la que realmente aprovecha. Si te vuelves a mí, yo te restauraré y estarás en mi presencia. Eso es lo que verdaderamente aprovecha. Eso es lo que verdaderamente edifica. Y cuánta paz va a traer a nuestros corazones y cuántas luchas vamos a dejar de pelear cuando verdaderamente comprendamos el significado de la palabra de Dios, que nos llama a volvernos y a volcarnos de todo corazón. Muchas veces, como dijimos, corremos atrás de la añadidura, pero la palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Volvernos al Señor para ser restaurados, para estar en su presencia. Comprender y aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Dejar de luchar, de sufrir, de perder tiempo. Y no digo que el camino de Dios sea un lecho de rosas, porque las batallas las vivimos cotidianamente. Pero una cosa es atravesarlas a través del poder de Dios y otra muy diferente es hacerlo solo. Dice también esta palabra, este versículo, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hay muchas personas que hoy, no hablo solamente de los que no volvieron después de la pandemia, porque hay muchas familias que no regresaron después de la pandemia. Otras personas tomaron y hicieron un evangelio pocket, acomodado a mi bolsillo, a mi necesidad o al tiempo que me queda para poder darle a Dios de vez en cuando. Sin embargo, aquí dice que se vuelvan ellos a ti, pero no te vuelvas a ellos. Y hay muchas personas que en estos tiempos, y hablo en general de la iglesia de Cristo, han en este tiempo comenzado a llevar vidas conociendo a Dios como si no lo conocieran. Y así comenzás a trabajar con fuerzas humanas, a cansarte. Dios no puede restaurarte cuando estás lejos, cuando nuestra mente está en pensamientos lejanos o nuestro corazón no está cerca suyo. Así que es un tiempo de volvernos al Señor y de que las personas se vuelvan a nosotros a través del testimonio y de la palabra y no nosotros volvernos como ellos. Porque entonces, dice la palabra de Dios, la palabra decía: serás mi portavoz. Entonces serás como mi boca. Abre tu boca y yo la llenaré. No tengas miedo ni temor de lo que vas a decir, porque eso va a venir del cielo. La agenda y el itinerario de nuestra vida tiene que venir de parte de Dios. Cuando nosotros estábamos por viajar a Chajarí, mi mamá estuvo internada durante 10 días. Estaba orando y clamando al Señor para ver. Hoy mi esposo, mi hijo se habían ido ya allí, a Chajarí. Teníamos cosas muy importantes para ver en la iglesia en aquel lugar. Y saben, queridos hermanos, hasta el último día el enemigo se me oponía para que no llegue. Hasta el último día, el viernes a las 11 de la noche, yo estaba esperando para ver si podía concretar el viaje, aunque ya el Señor, el Espíritu Santo me había marcado que yo tenía que estar en el lugar. Pero el enemigo viene para hablarte, para quererte confundir, para trabarte, para truncar el propósito de Dios, porque había algo que yo tenía que ir a decir en ese lugar. Y había 2 palabras proféticas que yo tenía que ir a recibir en ese lugar. Entonces Dios me dijo: está bien, si vos te quedás acá, vos vas a cuidar a tu madre y a tu familia. Pero si vos te vas allá, yo la voy a cuidar. Entonces yo dije: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Quién soy yo? Porque si vos cuidás a mi familia, ¿en qué mejores manos van a estar?
Y Dios obró. Y había unas personas allí que tenían que recibir al Señor. Y esas personas, antes de irme para el viaje, pude hablar de Cristo a la hija de una señora que estaba acompañando a mi mamá. Y también a esa señora que estaba preparada para recibir a Cristo en su corazón. 5 minutos antes de salir para tomarme el micro, porque ese día, antes de irme, no le podía hablar porque pasaba una cosa, porque pasaba otra. Y yo le clamé al Señor ese día a la noche. Señor, tenía 2 horas el sábado de la mañana para pasar por la clínica y poder llevarle la palabra a esas personas, a esa señora, porque no sabía qué iba a ocurrir con ella. Y le clamé por esa una: Señor, dame el honor, dame ese privilegio, dame la oportunidad de poder llevar esa alma a Cristo. Así que 5 minutos antes pude hablarle de Cristo a esa señora. La hija de ella estaba llorando un día en el pasillo en la clínica y una mujer cristiana, se le acercó y la abrazó. Le dijo: siento de parte de Dios que tengo que venir a abrazarte. Y le dijo: ¿querés hacer la oración de fe? Y esta señora le dijo: yo hice ya la oración de fe con una señora que está allí, que es pastora. Entonces, al rato vinieron a buscarme a la habitación y me dijeron: hay acá una pastora, porque necesitamos que vengan a hablar de Dios a las personas que están en la habitación de enfrente. Entonces, cuanto pude, me crucé a la habitación de enfrente y sin tapujos y sin pelos en la lengua, porque justo esa señora que estaba cuidando a esas personas se fue. Así que no había nadie que yo conozca ahí. Habían 2 personas que estaban muy graves. Y entonces me presenté en la habitación y le dije: hola, soy pastora y yo vengo a hablarles de Dios. Entonces comencé a hablarle la palabra de Dios, porque esa señora que me había venido a buscar me dijo: estas personas son duras y no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Y saben, Dios me dijo en Chajarí: yo te voy a mandar a un pueblo de dura cerviz que le va a costar escuchar la palabra. Y cuando me presenté ahí, de una que le prediqué a Cristo, de una que aceptaron a Jesús en su corazón. Por eso, queridos hermanos, no tengamos temor. Abre tu boca que yo la llenaré, porque este tiene que ser el año en el que nosotros prediquemos y proclamemos la palabra de Dios más que nunca. Más que nunca es tiempo de salvación. Cuando hay peligro en una sociedad, cuando hay turbación, cuando hay confusión, cuando son tiempos de angustia, de gemir, entonces la palabra de Dios tiene que ser proclamada, tiene que ser pregonada. Y para esto el Señor dejó a la iglesia en la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Hablen mi palabra. Y saben, desde la mitad del año 2021 Dios me venía hablando que el año 2022 iba a ser un año de un gran mover del Espíritu Santo. Y saben, yo venía con esta idea galopando en mi cabeza. Oh, el poder del Espíritu Santo. Entonces, Señor, vamos a comenzar a tener cultos tremendos. Vamos a empezar a tener manifestaciones del Espíritu. Vamos a tener los templos llenos y vos te vas a manifestar y van a haber milagros y señales. Y el poder de tu Espíritu Santo nos va a visitar con lenguas nuevas. Y vas a hacer todas estas cosas que nosotros estamos esperando. ¿Y sabés lo que me dijo cuando estaba preparando? Así venía yo pensando desde la mitad del año. Entonces el Señor, cuando estaba preparando esta palabra, me dijo: deja de pensar de ese modo, porque cuando pensás así te estás mirando tu propio ombligo. Deja
pensar que mi poder se manifiesta dentro de las cuatro paredes, porque este será el tiempo en el que mi poder se va a manifestar en las calles, porque las señales seguirán a los que creen. Por eso abre tu boca que yo la llenaré, porque aunque creas que al que le vas a hablar no va a creer, ese va a creer y va a aceptar a Cristo en su corazón. Porque cuando vos vayas y ores por alguien, porque hemos sido llamados a orar para bendecir y para declarar vida y la sanidad de Dios, entonces los enfermos serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, y ese es el gran mover del Espíritu Santo que viene desde un lugar donde este será simplemente nuestro centro de entrenamiento para salir disparados y dispersos a la ciudad. Y es en las calles donde vamos a ver el poder del Espíritu Santo. Y no es que Dios va a sanarte solamente aquí dentro del templo, sino que mientras vayamos caminando, mientras vayamos predicando, recorriendo las calles, pregonando la palabra en las escuelas, a las madres de los hijos de nuestros compañeros, en los hospitales cuando atravesemos la enfermedad o la prueba, ahí mientras nosotros nos movamos, ahí el poder del Espíritu Santo se va a manifestar y no solo los sanará y liberará y salvará a ellos, sino que también nos sanará, nos restaurará y nos liberará a cada uno de nosotros, porque el Señor en este tiempo nos llama a pregonar y a predicar la palabra, el año agradable del favor del Señor, de la buena voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Dice Marcos 16, del 17 al 20. No sé cómo voy a hacer para decir. Tenía muchos versículos, me dijeron los chicos de ahí. Pero no sé, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Dice Marcos 16, del 17 al 20. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Cuántos aquí hay que creen? Pero ¿sabes qué? Todos nosotros creemos. Pero ¿sabes qué? No podemos quedarnos sentados creyendo en la silla. Nosotros nos tenemos que levantar a llevar la palabra de Dios, a servir al Señor. Nos tenemos que levantar para hacer sal y luz en medio de una sociedad que está en tinieblas. Dice en Marcos 16, del 17 al 20, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre, ahora levanta tu mano y decir, yo soy ese, yo quiero decir, ¿no? En estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Se quedaron? ¿Se sentaron a escuchar la palabra? Que está bien, claro que sí, porque el Señor los mandaba a predicar y después venía y los sentaba a sus pies para seguirles enseñando. Así que esa parte también te toca y me toca, sentarme a los pies del Maestro, venir a cada culto, aprender en el discipulado, buscar en la palabra, detenerme, parar, frenar para escuchar la voz de Dios. Tiene que ser una obligación para nosotros en este tiempo que corre, porque no son tiempos sencillos. La oscuridad cada vez se hace más densa en el mundo, pero una pequeña luz en medio de la oscuridad alumbra. Por más chiquita que sea tu luz o mi luz, por más poquito que te creas o me crea, esa luz, cuando encendés un fósforo en una habitación completamente oscura, hace un fuego y trae luz. Y nosotros somos esa luz, la luz para poder llevar un mensaje de salvación, de vida, de victoria, como dice Isaías 61.
A ver si lo encuentro. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Queridos hermanos, las obras de Cristo son las que hemos sido llamados a hacer nosotros también. Así que el Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros, y también para hacer las obras de Cristo. Proclamar está porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar el mensaje de esperanza. Porque frente a la muerte, frente a la pandemia, frente a cuando vamos a un hospital, donde la gente está mal, está triste, atravesando enfermedad o perdiendo seres queridos, ¿quién no va a querer la vida frente a la muerte? Y entonces el Señor nos va a respaldar. Y las señales que nosotros muchas veces esperamos que ocurran dentro de los templos, las señales son para que los incrédulos crean. Y por eso mientras vamos predicando, andando, caminando, testificando, mientras lo vamos llenando todo del Evangelio, entonces las señales seguirán a los que creen. Y mientras ellos se sanan, también vos vas a recibir liberación en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Porque cuando el evangelismo se mueve, trae un nuevo aire espiritual y las cadenas comienzan a romperse. Porque el gozo de la salvación que se proclama y que se recibe de parte de aquel que no conoce empieza a moverse en nuestro interior, y entonces la aflicción, la angustia, la tristeza, la desesperanza no solo comienza a huir de la persona que está recibiendo el mensaje, sino que empieza a fluir en mi interior. Para que así podamos ver un avivamiento. Con este río de Dios, ¿saben? La palabra de Dios en este tiempo tiene que correr como la inundación. ¿Vieron que cuando viene una inundación, todos queremos tratar de impedir que el agua entre, pero el agua se mete hasta por el último rincón y no hay forma de impedirlo? ¿Lo viste alguna vez? Mira, así tiene que ser en este tiempo la palabra de Dios. Un río que crezca, que traiga inundación, que se meta hasta en el último rincón y que entonces llegue a los corazones. Y en este río de la palabra de Dios, también la iglesia se limpia, la iglesia se purifica, la iglesia es sanada. Y en este río de Dios entonces, si nos metemos y comenzamos a nadar en él, entonces así podremos vivir un verdadero avivamiento. Se cumple el segundo punto de una palabra profética de hace muchos años. El primero, para que la iglesia se limpie tiene que haber una gran ofrenda. La hicimos, la estamos haciendo, compramos el edificio, restauramos todo el otro. La segunda, la palabra y el evangelismo tienen que ser un pilar fundamental, y no es para los evangelistas, es para nosotros en nuestra propia vida cotidiana, todos los días. Mi intención, tengo que ser intencional, tiene que ser siempre a donde yo vaya y pise, llevar la palabra de Dios. Saben que cuando yo voy a cualquier lugar, voy pensando en discípulos, en ovejas, en la oportunidad que si se me da, meto el bocadillo, Señor, que si puedo les hablo, por más que sean duros, por más que te rechacen, por más que no te canses de hacer el bien, seguí por tu familia que todavía no cree. No lo dejes de lado, porque el Señor Jesús no se dio por vencido con nosotros. Voy a pasar a otro punto que Dios también me trajo. Acción comunitaria y acción social serán protagonistas en el año 2022 y en adelante, porque esto quedará plasmado en la iglesia, porque la iglesia comenzará a vestir, a calzar al que está desnudo, comenzará a meterse
lenta y pausadamente, sin prisa pero sin pausa, sin que se den cuenta, se va a comenzar a adentrar en la ciudad. Ese es el ministerio Acércate a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto va a venir para todas las iglesias, pero es para el ministerio Acércate a Jesús. Amén. Jesús les dijo, Lucas 9, 13 al 17. Así que vamos a acción comunitaria. Necesitamos reclutas, necesitamos ejército, necesitamos personas que se sumen, que comiencen a trabajar, a sentir fervor por las almas, a llorar por el perdido. Necesitamos una iglesia que vuelva al primer amor, a las primeras obras, donde yo quería adorar, alabar al Señor, pero también me importaba servirlo, seguirlo, y me importaba el prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo, Lucas 9 del 13 al 17, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. La palabra anterior es para toda la iglesia, esta también es para toda la iglesia, porque después tengo otras palabras que son un poco más específicas. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Muchos tal vez están pensando, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida. Pues hay más de 5,000 personas. Eran muchos. Pero Jesús les dijo, hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Así que decirle al que está al lado, los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Porque esa es la clave. Esa es la clave. Hacer lo que Jesús nos ordena. Y cuando hacemos lo que Jesús nos ordena, ahí las cosas comienzan a funcionar. Hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y los bendijo. Luego los partió y dio los pedazos a los discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Así que, decí conmigo, todos comieron y quedaron satisfechos. Comieron los discípulos, comió la gente, tanto los hombres como las mujeres, más los niños, y todos quedaron satisfechos. Pero no se quedó ahí, porque dice, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. 12 canastas sobraron de la multiplicación. Porque todo lo que llevamos a los pies de Cristo, por más pequeño que sea, el Señor puede hacer algo extraordinariamente grande. Porque el poder y el milagro le corresponden a Él, pero a nosotros nos corresponde el hacer, la acción, la administración de los recursos que Dios nos da. Y cuando nosotros ponemos las manos en el arado y nos ponemos en las manos del Señor y hacemos lo que Él nos dice, entonces ahí ocurre que las cosas comienzan a suceder. Ahí comienza a fluir el milagro. Nos estamos preparando con la Asociación Civil para un gran mover social, para comenzar a inundar todo con la acción comunitaria y con la palabra de Dios. Ahora voy a hablar una palabra que es para las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí en este lugar? Levanten la mano, a ver las mujeres. Bueno, muchas mujeres. El año 2022 será un año donde Dios va a usar tremenda y poderosamente a las mujeres. Aleluya. Va a haber un gran rompimiento de estructuras y un gran rompimiento espiritual. A muchos le van a rechinar los oídos y le van a retiñir los ojos. Porque muchas mujeres van a ocupar púlpito, van a ocupar lugares de autoridad no solo dentro de la iglesia, sino también afuera.
Hay unas mujeres tan poderosas en este lugar, que esforzadas y valientes fueron en esta pandemia. ¿Cómo no se dieron por vencidas? Y si todavía te faltó, sumate ahora, porque Dios es un Dios de oportunidades. Muchas estructuras de machismo, muchas estructuras que van a tener que romperse. Y vamos a tener que acomodar el ojo y el oído a lo que Dios trae. Porque en la sociedad antiguamente la mujer no se contaba, se contaban los hombres. Pero cuando Dios quiso levantar una Débora, una Esther, cuando Dios quiso levantar una María, cuando Dios quiso levantar a tantas mujeres, a la mujer virtuosa, no hubo quien lo impida, ni sociedad, ni cultura, ni nada. Así que será un tiempo grande, poderoso y de oportunidad abierta para la mujer. Dice Jueces 5 del 6 al 9, lo podemos ver en la pantalla. Un cántico entonado por Débora y Barak, que vencieron la batalla a los enemigos de Israel. El cántico nuevo en la palabra de Dios aparece de la nueva experiencia con Dios. El cántico nuevo se entona por la victoria que Dios ha entregado y cómo Dios ha luchado. Como David cuando luchó con el gigante, como María cuando pudieron cruzar las aguas, entonaron ese cántico nuevo que nació de la victoria y de la nueva experiencia del conocimiento de Dios. Así que Dios quiere traerte una nueva experiencia. Estoy hablando a la mujer, a su corazón, a su mente y a su espíritu. Dios quiere traerte un cántico nuevo que surja de la nueva experiencia con Dios. De la victoria en tus luchas cotidianas y en mis luchas cotidianas. Porque te digo que las mujeres la peleamos a brazo partido. Muchachos, ahora viene la palabra para ustedes, quédense tranquilos. Pero cuánto esfuerzo, cómo han estudiado, cómo han trabajado, cómo han servido al Señor. Y cuántas otras hoy Dios está llamando. Porque hay algunas ovejas que todavía se quedaron afuera del redil, pero el Señor dejó a las 99 para ir a buscar a la una. Y este año va a ser un año donde de lejos el Señor va a traer a muchos que se han quedado atascados, se han enfriado el corazón, no han perdido la fe, o las aguas de las pruebas, los espinos de la dificultad los han ahogado. Pero va a haber ese rompimiento porque nos la vamos a levantar como Déboras y como madres en Israel para luchar por nuestras casas y por nuestras familias. Porque en este tiempo las aldeas estaban desoladas, los caminos vacíos, las casas habían quedado abandonadas por el temor de los enemigos y se iban a esconder en las cuevas. Y dice que andaban por caminos torcidos y que muchos se habían elegido otros dioses. Hasta que yo, Débora, me levanté, dice la palabra, como madre en Israel. Jueces 5 del 6 al 9 y 12a, voy a leer. En los tiempos de Sangar, hijo de Anat, queridas hermanas, y en los tiempos de Joel, los viajeros abandonaron los caminos y anduvieron por senderos escabrosos. Las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas. Fue entonces cuando yo me levanté, yo Débora, una madre de Israel. No faltó quien se escogieran nuevos dioses mientras se luchaba a las puertas de la ciudad, pero no se veía un escudero ni una lanza entre los 40.000 israelitas. Yo doy mi corazón por los altos jefes de Israel, por la gente de mi pueblo que respondió al llamado de la guerra. Alaben todos al Señor. Y dice el versículo 12a, y esto es al espíritu de la mujer: despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Levántate con un cántico nuevo, mujeres. Nos levantamos en el nombre de Jesús para luchar, para correr al enemigo. La batalla fue entregada en mano de mujer, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si le das un aplauso, Señor? Porque esta palabra es para vos, es para mí, como mujeres de Dios. Mira, Débora
Es un nombre propio de origen hebreo que significa abeja o trabajadora como la abeja. ¿Cuántas trabajadoras como una abeja hay aquí? No oveja, abeja. Débora fue una profetisa, la única jueza del periodo premonárquico, una mujer que Dios levantó con autoridad. Tenía una palmera sobre la que donde ella se sentaba a juzgar al pueblo, una palmera que llevaba su nombre. Y la gente venía a ella para que ella resuelva los conflictos. Y en este tiempo Dios va a derramar tanta sabiduría sobre tu vida que vas a ser capaz de resolver los conflictos. Y cuando antes en la familia por ahí te dejaban de lado, te echaban o rechazaban, ahora te van a llamar para que ores, para que des un consejo, para que traigas una palabra de parte de Dios. Y Dios va a usar tremendamente tu vida en el cuerpo de Cristo y va a levantar esas mujeres esforzadas y valientes. Madre de Israel era un título honorífico en el pueblo de Israel, porque hablaba de una mujer de testimonio. Débora fue jueza, profetisa. Ella, como te decía recién, resolvía los conflictos. Era una mujer reconocida y de autoridad, porque cuando Dios quiere, las reglas de las costumbres y de la cultura se rompen, porque Dios es especialista en romper estructuras. Dios está preparando y despertando Déboras, está despertando y llamando al espíritu de mujeres con llamados que ocuparán lugares de autoridad entre su pueblo y donde pise la planta de tus pies. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Porque saben, yo creo que las mujeres no le tenemos miedo, ¿no? Vamos ahí, trabajamos, después trabajamos en el hogar, subimos al colectivo con el chico en los brazos y con la bolsa en la otra. Después damos a luz a los hijos con dolor y con esfuerzo. Mantenemos el ojo abierto por las noches para ver si alguien está con una necesidad. Estamos atentas y tenemos como un radar para detectar los ambientes espirituales. Y eso Dios no se lo dio a la mujer para que lo desperdicie, sino para que lo use en favor del reino de Dios, de las familias y de su pueblo. Así que este será un año donde el Señor te va a usar de una manera extraordinaria. A toda mujer que abrace la palabra de Dios, que tome la palabra profética, que la albergue en su corazón y se levante para comenzar a trabajar en pos de ella. Es para quienes la tomen. ¿Cuánto la van a tomar? Muy bien. Los niños, será un año donde los niños van a multiplicarse, van a salir de debajo de las piedras. Cuando Faraón, rey de Egipto, vio que el pueblo de Dios se estaba multiplicando y se estaba volviendo poderoso, dijo: maten a los niños. Herodes, cuando escuchó que un rey había nacido, al que estaban llamando rey, dijo: maten a los niños. Saben, queridos hermanos, cuando algo de Dios está naciendo, porque Moisés nacía para libertar al pueblo de Egipto, cuando algo de Dios está naciendo, el diablo viene para atacar a la generación naciente, porque de ahí es de donde se levanta el liderazgo y la salvación, la proclamación para el tiempo que viene. Dice Éxodo 1:12, pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y saben, queridos hermanos, dice que el pueblo de Israel llegó a ser muy poderoso y los egipcios le tenían temor. ¿Y por qué llegó a ser muy poderoso? Porque se multiplicaban. ¿Y cómo se multiplicaban? Porque eran fuertes y tenían hijos. Y saben que el temor de ese imperio cayó por ver cómo ellos traían generación nueva al mundo. Y nosotros en el año 2022
vamos a levantarnos para dar cobertura espiritual a los niños. ¿Saben por qué? Un niño a los 5 años tiene el 75% de su personalidad formada. Y desde la sala de 3 ya lo están bombardeando con el ESI, con la educación sexual integral, para torcerles la mente, para desviarles la sexualidad. Uno de los presidentes, no voy a decir el nombre ahora, pero de hace muy poco, dejó instaurada el yoga en las escuelas para que los niños que venían alterados y con problemas de las casas se tranquilicen. Empezó en los colegios a darles técnicas de mindfulness a nuestros niños. Pero nosotros no nos vamos a detener. Vamos a comenzar a ser una iglesia que ore y cubra a los niños espiritualmente, que cubra las mentes espirituales, que les dé una identidad clara y que los formemos en Cristo, en los valores de la palabra de Dios, para que seamos el remanente que conserve el modelo original de la familia que Dios creó. Aleluya. ¿Saben, hermanos? Cuando esto ocurrió en Egipto, el faraón le dijo a las parteras: maten a los niños, cuando las hebreas dan a luz. Pero dice Éxodo 1:21, ¿saben? Las parteras, por temor a Dios, no hicieron caso al rey, sabiendo que podía quitarles la vida. Pero dice Éxodo 1:21, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así que donde hay un hombre o una mujer que tiene temor de Dios, que busca a Dios por primera cosa, Dios prospera a su familia. Ese es el resultado del temor de Jehová. Ese es el resultado y la manifestación gloriosa de Dios sobre nuestra familia cuando nosotros lo buscamos. Gente que vive sin Dios vive. A mí una vez alguien me dijo: hay mucha gente que no va a la iglesia y vive y es feliz. Lo dudo mucho. Vivir vive, pero vive bajo un yugo de esclavitud, de opresión, una tristeza y un vacío interior que no lo llena ni el oro, ni la plata, ni los títulos académicos, ni nada en este mundo. Por temor, porque ellas tuvieron temor de Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cuántos quieren que Dios prospere sus familias? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí es donde empieza la cosa. El ministerio de intercesión va a ser fundamental en este tiempo. Evangelismo, intercesión, pilares fundamentales para la iglesia que viene. Así que llamamos a los guerreros, a los líderes de intercesión, a los hermanos que quieran sumarse y a toda la iglesia, a que, queridos hermanos, comencemos por participar de los cultos de oración, empecemos a orar, a interceder, porque en medio de un mundo de tinieblas nosotros necesitamos tener la luz y la dirección de Cristo para avanzar todos los días de nuestra vida. Ahora voy a dar una palabra que se refiere a los varones para cerrar. ¿Dónde están los muchachos? A ver. Decir, bueno, llegó el momento. Ahora sí. No sé qué está diciendo ahí mi marido. No entiendo nada. Ahí les llega, muchachos, ahí les llega. Josué 1, 8 y 9. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Así que decirle a los muchachos, si tenés uno cerca, decirle: no tengas miedo ni te desanimes. Ni te desanimes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora sí vino para los muchachos. No tengas miedo, no temas, no te desanimes, porque el Señor irá contigo donde quiera que vayas. Pero no va el Señor
sobre los que andan haciendo y volando por los delirios de su mente, sino sobre el que en su mente medita de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Saben? La palabra de Dios, esfuérzate, aquí significa ser fuerte, significa reparar, así que te va a tocar reparar porque somos una generación pospandemia de reconstructores y la reconstrucción cuesta trabajo. Y a la reconstrucción el enemigo se opone. Pero hay muchas áreas que reconstruir en la iglesia y en nuestras familias. Y vamos a tener que poner las manos en el arado. Y aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser discípulo. Así que en el arado y para adelante. Y nada ni nadie te puede detener, queridos hermanos. Tiempo de reparar, de fortificar. También significa abrazar, afirmar. Significa alentar, ánimo, apoderarse, arrebatar. Significa echar mano, así que varones, es tiempo de echar mano. Significa reedificar, reforzar, reparar, restaurar. Y ¿saben otra cosa que significa esta palabra? Se me perdió acá en la iPad. Y ya terminamos, ya vamos a ir terminando. Otra cosa que significa esta palabra, porque le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y no se lo dijo una vez, se lo afirmó 2 veces, esfuérzate y sé valiente. Porque primero ese esfuérzate y sé valiente significa esforzarse, significa continuar hacia adelante, porque tenían el desafío de cruzar las aguas para tomar la tierra. Así que iban a tener que caminar hacia adelante con fe y creyendo que el Señor iba a ser el que abra las aguas y le entregue la tierra en posesión. Así que iban a tener los muchachos que forzar sus piernas y seguir caminando y avanzando hacia adelante. Creyendo en el Señor, teniendo fe y recibiendo la palabra que Dios les está dando en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerza tus piernas y seguí caminando hacia adelante, porque hay una familia que tenés que dirigir. Hay una familia que tenés que pastorear. Hay un pueblo de Dios, una iglesia que está esperando que la edifiques con tus dones, con tus talentos, con tus operaciones, con tu servicio. Esfuérzate y sé valiente. Y el sé valiente ahora estaba hablando acerca de el ser valiente en las batallas. Así que Dios le habló de ser valientes con sus piernas y ahora le hablaba de ser fuerte y valiente con sus brazos. Porque el arco se tensa para la batalla con los brazos. Porque las armas de guerra se toman con las manos para poder tener la victoria. Aunque el Señor las pelea por nosotros. No podemos salir a la guerra desarmados. Así que el Señor está llamando a hombres en este tiempo que se calcen toda la armadura de Dios, que se afirmen las piernas y caminen hacia adelante, que tensen el arco de bronce y que tengan las manos preparadas para la batalla. Y tal vez vos me estás diciendo, sí, pastora, usted no viene a hablar de forzarnos y de ser valiente a esta altura del año y con todo lo que nos ha pasado y las pruebas que vivimos, y nosotros, yo hoy me siento cansado. Y esto es para todos, porque tal vez las mujeres nos sentimos cansadas, los jóvenes estamos cansados. Pero quiero leerte un versículo que el Señor me traía en Génesis 29:35. ¿Cuántos necesitan que sus fuerzas sean renovadas? Una administración y un soplo del Espíritu. A ver, acá. Bueno, Génesis 29:35 dice así. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Lea, la esposa menos amada
dejada más de lado de Jacob. Lea significa cansancio. Lea significa exhausto. Significa fatiga, estar fatigado. Significa desaliento. Y también significa tratar en vano. Y significa estar cansado de la situación. Y saben que Lea, al sentirse menos amada, y a pesar de los esfuerzos que hacía no ver los resultados, le voy a pedir a los músicos que puedan acercarse. Aunque, muchachos, necesito que escuchen. Pasen, pero necesito que escuchen esta palabra. Porque es para ustedes. Porque son siervos de Dios. Porque son los ministros de la presencia de Dios. Estos que están aquí. Y los que están ahí también y en sus hogares. Y Lea, que significa tratar en vano, estar cansado de la situación. Tal vez te sentiste cansado, cansada de la situación. Sentiste que trabajás en vano. Tal vez sentís que estás exhausto, exhausta, fatiga. Que decís, estoy llegando con las últimas fuerzas. Saben, Lea, al intentar y no poder llamar la atención de su esposo, tenía un hijo y decía, ahora mi marido me va a escuchar. Y le ponía el nombre. Ahora, tenía el segundo hijo, ahora mi marido me va a mirar. Pero no conseguía nada. Ahora tuvo el tercero, mi marido me va a tener cariño. Dios me ha escuchado. Intentaba y no podía nada. Pero ¿saben qué? Porque ella estaba esperando de los hombres lo que solo Dios le podía dar. El afecto, el reconocimiento, la renovación que venía de Dios, ella lo estaba buscando en un hombre. Las personas no podemos dar más que lo que el Señor nos dé, pero el Señor es el que puede darnos todo. Pero Lea tuvo un cuarto hijo, el cual dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces le puso Judá, que significa alabanza. Y entonces quiero decirles a todos, me lo digo a mí misma, porque lucho todos los días por buscar el poder hacerme el espacio para alabar, para adorar, para buscar de Dios. La alabanza corrió y despojó al cansancio. Ahora Lea, que significa lánguida, significa débil, que significa exhausta, fatigada, que significa tratar en vano, que significa cansada o cansada de la situación. Ahora la alabanza desplaza el cansancio. Y Cristo vino de la tribu de Judá y te lleva a declarar, a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. De la descendencia de ese hijo, el que llamó alabanza, vino el león de la tribu de Judá. Y Cristo en nuestra vida es el único que puede levantarnos con nuevas fuerzas, el que puede cambiar la historia, el que puede hacer el giro en la situación. Es Cristo el que puede cambiar la situación que te trae cansado, fatigado, cansada. Entonces, cuando levantes las manos al cielo, vas a poder recibir liberación, sanidad, libertad, fuerzas nuevas. Quiero pedirte que te pongas de pie, porque la alabanza desplaza el cansancio. Porque el poder de Dios, cuando se manifiesta y viene sobre nuestras vidas, trae un renuevo, hace un rompimiento espiritual. Y vas a dejarte de llamarte Lea, cansancio, para comenzar a proclamar alabanza que viene de parte de Dios. Y es un tiempo espiritual de un gran rompimiento que cuesta, que es como dar
a luz un hijo, que hay que pujar para parirlo, pero que en el nombre de Jesús nosotros nos vamos a levantar como un poderoso gigante, como un pueblo de Dios que no quiere quedarse en la expectativa. Me viene esta palabra que no puedo dejarla porque me la marca el Espíritu Santo. Cuando Débora y Barak fueron a la batalla, las tribus que habían sido denominadas los acompañaron y arrebataron el botín. Pero había algunas tribus que se quedaron cuidando sus ovejas. Otras tribus se quedaron cuidando sus naves y no acompañaron al pueblo, a los líderes, a la batalla. Entonces quedaron bajo opresión y maldición, porque el que se queda y no va al valle en el que se juntaron significa propósito, y el que se aparta del propósito y que no se junta en el valle para pelear la batalla de Jehová, el enemigo lo somete. Así que más bien vení corriendo y vengamos juntos al propósito, al valle de la salvación, al río de Dios que comienza a moverse en este tiempo y que está llamando a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Porque el Señor hará mañana grandes cosas. Santifíquense, pueblo mío, dice el Señor, porque mi palabra comienza a correr como un río y usaré tu boca, entonces serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, entonces vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. El poder, la sabiduría, las manifestaciones y las señales seguirán a los que creen. Y ese, queridos hermanos, es el verdadero avivamiento que viene de parte de Dios. Adoramos a Jesús juntos. Tú eres santo, yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré